Ministra de Gobierno anuncia que los jubilados cobrarán sus pensiones mediante una calendarización con el propósito de evitar aglomeraciones en las entidades bancarias. Presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea la ley de emergencia humanitaria. Además, decretó 15 días de luto nacional en memoria de las víctimas del COVID-19 y de sus familiares. Autoridades aperturan centros de atención médica para pacientes con COVID-19, mientras se trabaja en convenios con clínicas privadas de Guayaquil. La baja demanda de petróleo a nivel mundial trae consecuencias en el país. Experto sugiere que se deje de producir crudo, pues le cuesta más al gobierno la extracción. En Machala aparecen cadáveres en las aceras. Se sospecha que se trataría de contagios de COVID-19. Estados Unidos registra 22 millones de personas desempleadas a causa de la paralización de actividades por la pandemia de coronavirus. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la más cordial bienvenida a su informativo a la noticia Emisión Estelar. Hoy jueves 16 de abril les tenemos los últimos detalles de cómo enfrentamos la pandemia y aquí empezamos. Esta noche el presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, respondió en su cuenta de Twitter que se tratará inmediatamente en el legislativo. Ecuatorianos, buenas noches. Lo manifestó la noche de este jueves en cadena nacional, a casi una semana de su anuncio. El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Su espíritu es motivar la solidaridad, que el que más tiene, más apoye, al que menos tiene, que las empresas más sólidas apoyen a las más débiles, a las más frágiles, a las que están pasando por problemas. Con esos aportes también podremos ayudar a más de 2 millones de familias con un bono de $60 mensuales. Al mismo tiempo, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en su cuenta de Twitter respondía que procederán de inmediato a su calificación, análisis y procesamiento, siempre vigilantes del bienestar de los ecuatorianos. El primer mandatario dio algunos detalles de lo que ha propuesto en aquel cuerpo legal. Impedir el desalojo de los arrendatarios, fomentar la reducción de las pensiones escolares, evitar que las pólizas de seguros quiten su cobertura, congelar precios de los servicios básicos, mejorar el seguro de desempleo, que haya soluciones acordadas entre las partes, sobre todo para evitar despidos, que es una de nuestras, y por cierto, de mis principales preocupaciones. Asimismo se refirió a la cifra de contagios y fallecidos por la pandemia y pidió no bajar los brazos. Entre el 1 y el 15 de abril hay 6.703 fallecidos Guayas. En comparación al histórico de muertes en esa provincia, el incremento es de 5.703 personas en 15 días. La tasa de crecimiento hasta ahora venía siendo del 28.1% y la tasa de crecimiento de los últimos 10 días alcanzó apenas un 4.4%. La emergencia está lejos todavía de superarse. El presidente Moreno también publicó en su cuenta de Twitter: debemos a los compatriotas fallecidos una sepultura digna en camposanto y justo homenaje de todo el país. He decretado 15 días de luto nacional en su memoria y solidaridad con los familiares, informó Charlie Pisa. Los contagios por COVID-19 en Ecuador ya superan los 8.000 casos. Esto según el último reporte dado por las autoridades, en el cual también se informó que se ampliarán las sanciones para los infractores durante la crisis, específicamente para quienes mal utilicen la línea 911. Con corte a las 8 de la mañana de este 16 de abril, se han tomado 27.868 muestras para COVID-19, de las cuales 8.225 dieron positivo y 7.912 se descartaron. En los casos positivos, 6.617 se encuentran en aislamiento domiciliario estable, 199 están hospitalizados pero estables, 168 están hospitalizados con pronóstico reservado y se reportaron 403 fallecidos. También hay un registro de 632 muertos sospechosos de COVID-19.
El gobierno sigue trabajando en mecanismos para mantener el control y evitar la aglomeración de personas. El COE Nacional incrementó los puntos de cobros de los bonos de protección familiar. Las personas no tienen que ir hasta un banco para cobrar estos bonos. Las personas pueden cobrarlo en 10,000 puntos en todo el país y con esta autorización en casi 15,000 puntos distintos en todo el país. Así que lo mejor es que vayan a sus propias tiendas de barrio. Y en este mismo sentido, se implementará una calendarización para el cobro de las pensiones jubilares. Las personas que reciben su jubilación la reciben en sus cuentas individuales, pero la podrán cobrar también directamente en la agencia bancaria con una calendarización. Es muy importante transmitir este mensaje para evitar que los ciudadanos se aglomeren en las entidades financieras. Tenemos que evitar las aglomeraciones. Además, por otro lado, el COE informó de una reforma al reglamento de sanciones durante la crisis. Esta sanción de $100 también se aplicará para las llamadas falsas al 911. En medio de la emergencia que vivimos, el 50% de las llamadas al 911 son llamadas falsas. Los entes de seguridad del Estado se mantienen y se mantendrán atentos para evitar el mayor número de contagios de COVID-19. Al día de hoy, tenemos 1,026 detenidos por violar las condiciones de esta cuarentena. Tenemos 12,011 personas multadas con $100, 512 personas multadas con un salario básico unificado y 6,306 vehículos sancionados. Informó Carolina Basante. Son varios los casos de personas que solicitan a las autoridades de salud que les den los cuerpos de sus familiares para poder darles sepultura. Aseguran que aún no divisan los nombres de sus parientes en la página web habilitada para la información. Desesperado, así se encuentra José Molina. Aún no tiene noticias del cuerpo de su padre, pues ya hace casi 2 semanas su progenitor falleció. Él y su hermana esperan que en la página web coronavirus.com se refleje el nombre de su familiar. Estoy desesperado, mi papá, no sé qué es lo que pasa, Dios mío santo. El cadáver de mis padres no sé que no registra en esa página web. Y he pedido encarecidamente a las autoridades dónde está mi papá para darle cristiana sepultura. Solo solicita a las autoridades le den detalles para retirar el cuerpo y de ahí darle sepultura. Lo que pasa es que no sé, del día domingo del 5 de abril se lo llevaron a la morgue y hasta la vez no lo llaman a mi hermano porque dijeron que lo iban a llamar y hasta la vez, y mire, ya van a ser 2 semanas y hasta la vez no lo llaman. Yo quiero que esté el cuerpo de mi padre porque le quiero dar digna cristiana sepultura. Solo esa vez del día domingo 5 de abril que vino el policía, me hizo llenar un formulario y me dijo que llame al 911 llamado. Me indicaron que ellos no manejan eso. Pero este no es el único caso. Una mujer solicita a los encargados del hospital del Guasmo le entreguen el cuerpo de su madre. Falleció de coronavirus hace 10 días y no tiene conocimiento de su cadáver. Y la señora obviamente pidió dónde está el cuerpo de la mamá, nunca le contestaron, le dijeron entra a la página web de exactamente, y nunca apareció el nombre de ella. Iba al hospital y nunca le entregaron información que le permita saber el paradero del cuerpo de la madre. Buscan soluciones para este tipo de hechos, pues la espera los angustia. Le niegan la información del 5 al 10 días, 5 días no le entregan la información que la madre había fallecido. Y después de esto, 10 días, hasta el día de hoy, 10 días de que no sabe el paradero del cuerpo de la madre. Informó Julio César Saona. En Riobamba, un joven de entre 25 y 30 años fue encontrado sin vida y en estado de descomposición. El cuerpo fue embalado y trasladado hasta el cementerio para su inmediata inhumación. Dentro de esta vetusta vivienda abandonada en el sector del Parque Ecológico en Riobamba, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Según la policía, se encontraba en estado de descomposición. Se encuentra con antropofagia cadavérica, es decir, que ya se encuentra parte muy esquelética del cuerpo humano. Personal de criminalística y DINASED realizaron los trabajos de campo con todos los protocolos.
Autoridades de gobierno continúan recorriendo el país verificando el funcionamiento de hospitales, el abastecimiento de medicinas, insumos de protección para el personal de salud, distribución de alimentos, entre otras acciones que han sido dispuestas por el presidente de la República, Lenín Moreno, a escala nacional. Con el objetivo de ayudar a las familias más afectadas por esta emergencia, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional la ley humanitaria. Veo con satisfacción que el diálogo continúe en la Asamblea. ¡Qué bien! Tengan la seguridad de que gracias a esta postura estaremos siempre del lado de los más débiles. He enviado el día de hoy a la Asamblea Nacional la llamada ley humanitaria. Su espíritu es motivar la solidaridad, que el que más tiene, más apoye. En atención a una publicación emitida por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en la que pedía al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE garantizar la transparencia en sus actividades, se invitó al director de esta institución a participar en una de las mesas de trabajo del COE para dar a conocer cómo desarrolla su labor día tras día. Después de la participación, el director de la Fundación, Mauricio Alarcón, comenta lo que observó. El COE funciona tal cual establece su propio manual. El hecho de tener un grupo plenario, que es quien toma las decisiones, quien discute y toma las decisiones, asistido por, como manda la norma reglamentaria, su personal técnico y científico, en este caso obviamente médicos que conocen de la situación del COVID-19 y obviamente también apoyados por el trabajo de mesas técnicas que son, por ejemplo, las que en los últimos días han aprobado y puesto a disposición de la ciudadanía protocolos, en este caso sanitarios, ¿no? Así es que por ese lado creo que ha sido positivo constatar el esfuerzo que hace el COE además por mantener la tranquilidad en una situación tan crítica como la que vive Ecuador. Además, solicitó al COE seguir transparentando la información a la población para que esté plenamente informada. Rendirle cuentas a la gente respecto de quienes participan en las sesiones del COE a través de las actas, que es simplemente un complemento de lo que ya está a disposición de la ciudadanía en las resoluciones, que en este caso están firmadas por la secretaria Ocles como cabeza de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. El objetivo es difundir las estadísticas de la situación a la población para que conozca cómo avanza la pandemia y las acciones que realiza el gobierno nacional para lograr su control. Guayas. En el suburbio de Guayaquil, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, supervisaron la aplicación de pruebas de detección del COVID-19. Además, constataron la entrega de kits alimenticios. Seguimos acercando los beneficios del gobierno nacional, tanto de salud, tanto de kits de alimentos. Estamos yendo casa por casa entregando estos kits. Estamos fumigando también, no solamente las calles, no solamente las aceras, sino también el interior de las viviendas, para cerciorarnos de que la ayuda social, la ayuda de salud llegue a cada uno de los hogares ecuatorianos. Hemos empezado hace 2 días ya las brigadas puerta a puerta. Ahora lo estamos reforzando con pruebas rápidas y con pruebas PCR, con 2 propósitos. Las PCR nos van a ayudar a ubicar a más casos positivos a tiempo y las pruebas rápidas nos van a permitir saber quiénes ya han desarrollado anticuerpos para saber cuál ha sido el nivel de impacto de la pandemia en la ciudad. Chimborazo. Autoridades de Estado supervisaron el adecuado abastecimiento de equipos de protección para médicos y personal de enfermería en los hospitales docente de Riobamba y general del IES de la misma ciudad. Muy satisfecho con lo que estamos viendo en términos de organización, en términos de planificación, de todo el componente de salud acá, de infraestructura. Les aseguro que hay el suficiente talento humano, el suficiente número de camas, número de ventiladores. Hay 222.4 millones de dólares que se van de manera racional dividiendo y otorgando para cada una de las provincias donde las necesidades primen. En esta misma localidad, los funcionarios de gobierno también visitaron el centro de acopio del Guaslán, lugar donde pequeños productores elaboran canastas de productos agrícolas como parte del programa Agrotienda. Aquí tenemos una gran cantidad de productos hortícolas que están llegando en muy buen número, no solo a domicilio, sino ya preparándose y en algunos casos de éxito llegando a tiendas de supermercados, comercios minoristas con buenos precios. Bueno, lo que estamos entregando las canastas a Guayaquil, también hemos entregado a Cuenca, aquí en Riobamba mismo nos están, gracias a Dios, comprando. Nosotros lo que tenemos: lechuga, culantro, coliflor, papas, tomate, pimiento. Hoy tenemos la certeza de que nuestros campesinos, nuestros agricultores, nuestros ganaderos
al no parar nos alimentan y nos demuestran la importancia que tienen en nuestras vidas. Tungurahua, el secretario general de gabinete Juan Sebastián Roldán y el titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Paul Granda inspeccionaron el funcionamiento del Hospital del Seguro Social en Ambato. Nosotros hemos recorrido los 2 hospitales de Ambato hoy día, cuentan con camas suficientes y con unidades de cuidados intensivos suficientes. Hemos revisado que los médicos y el personal de salud tenga buena cobertura de EPPs, de mascarillas, de trajes, es decir, tenemos una capacidad de sostener la enfermedad en caso de que esta enfermedad creciera. Nosotros como Seguridad Social, es decir, hemos articulado un trabajo conjunto de 14 hospitales a nivel nacional, y uno de ellos por supuesto el de Ambato, y las contingencias que se puedan ir presentando, el resto de hospitales van dando cobertura. Entonces, el enlace entre Ambato, La Tacunga y Quito Sur, fundamentalmente, están debidamente articulados. Asimismo, el ministro de Ambiente y Agua, Juan de Howitt, presentó un plan de trabajo con el objetivo de apoyar a las autoridades locales en la reapertura organizada del mercado mayorista de Ambato. El día de hoy, en conjunto con Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás autoridades, hemos diseñado un plan que pretende nuevamente volver al orden, siempre cuidando la salud de los ciudadanos, como es la orden y la disposición del presidente de la República. Cotopaxi. En el Hospital del IES de La Tacunga se supervisó la provisión de equipos de protección, medicinas y demás elementos que requiere el personal de salud. Aquí tenemos la ventaja que estamos debidamente equipados, están los suficientes equipos de EPPs de protección personal, los medicamentos, tenemos los insumos necesarios. También ya hay un proceso de compra que nos va a garantizar incluso en el tiempo que funcione bien estos hospitales, y nos vamos satisfechos y contentos. Dejamos establecido un puesto de mando para que toda la región se apoye entre sí, es decir, cuando haga falta un medicamento aquí, lo traigan de Ambato y viceversa, para poder ayudarnos entre todos, porque nuestra obligación es salvar vidas. A su vez, el gobernador de Cotopaxi, Héctor González, entregó un túnel de sanitización y kits de protección a miembros del Comando de Policía Cotopaxi 5. La gobernación nos ha proporcionado el día de hoy un túnel de sanitización que nos va a servir para mantener a nuestro personal sano, tal como se encuentra hasta el momento. Hemos dado trajes, mascarillas, guantes, y seguiremos trabajando para el bienestar de la policía. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, recorrió los puntos de control de ingreso a la provincia para verificar el cumplimiento de la restricción vehicular. Además, entregó kits de seguridad a conductores de automotores que trasladan alimentos. Hemos detectado que muchos transportistas están circulando sin sus equipos de seguridad. Por eso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel nacional está entregando kits de bioseguridad que constan de un traje, 5 mascarillas, un tarro de gel con alcohol y obviamente también los guantes para que puedan estar protegidos, para no romper la cadena logística, pero hacerlo siempre con seguridad y cuidando de nuestros transportistas. Zamora Chinchipe. El gobernador Bolívar Márquez recorrió los centros de salud y hospitales de la provincia, donde entregó artículos de protección y limpieza donados por la empresa privada. Estuvimos en el hospital Julius Domner, hoy estamos en el hospital básico de Yansasa, entregando 1.000 mascarillas N95, 2.500 mascarillas quirúrgicas, 1.000 geles antibacteriales, 2.500 jabones, todo con el ánimo de poder contribuir a ese arduo trabajo que llevan adelante el personal de salud. Pichincha. En Quito, las autoridades gubernamentales comprobaron la atención que se brinda a los pacientes con COVID-19 en el Hospital Carlos Andrade Marín. Asimismo, se verificó el abastecimiento de material de seguridad. La separación entre las camas de coronavirus y las camas de emergencia normales está bastante bien establecida y los datos son buenos. Tenemos una estabilización, no tenemos más de 1 o 2 personas confirmadas cada uno de los días. Tenemos la bodega perfectamente cubierta con protección para médicos y personal de salud, es decir, tenemos la tranquilidad de que es un hospital que esté en buenas condiciones. Bolívar. El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, evaluó en Guaranda los protocolos implementados en el Hospital General Alfredo Noboa Montenegro para enfrentar la emergencia sanitaria. Además, anunció la incorporación de 32 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, laboratoristas clínicos y rehabilitadores físicos. A escala nacional, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció la implementación de multas a quienes realicen llamadas falsas al 911. El 50% de las llamadas al 911 son llamadas falsas.
Se ha tomado la decisión de no suspender las líneas, pero quien haga una llamada falsa en su cuenta de teléfono después de la emergencia va a recibir la multa de $100. El representante del Grupo de Apoyo Conjunto, Jorge Guátez, se refirió al número de personas fallecidas en el país. Apuntó que el levantamiento de cuerpos y la respectiva sepultura en Guayaquil se está normalizando. Recogiendo y sepultando al día, ya más de 700 familias cuentan con su pariente en cristiana sepultura. Igual vamos viendo que los fallecidos en hospitales se va disminuyendo y eso nos da una medida muy alentadora. Con el respaldo de todos, superaremos esta pandemia. El gobierno de todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Luego de haber escuchado esta cadena nacional, continuamos. Los ecuatorianos hemos vivido ya un mes del estado de excepción por la emergencia sanitaria. En la siguiente nota, les presentamos cronológicamente cómo hemos enfrentado el confinamiento durante las 4 últimas semanas. Habían pasado 2 semanas de que se conoció el primer caso de coronavirus en el país. El presidente de la República se anunciaba en cadena nacional. Ecuatorianos. El estado de excepción para frenar los contagios. Por lo cual, se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. He decretado el estado de excepción en el país. Se paralizó el comercio en la bahía, en la 9 de octubre, sin dejar de lado toda actividad que no esté relacionada al sector de la salud, industrias, agrícolas, ganaderas, servicios básicos y cadenas de exportación, también mercados, supermercados, farmacias, centros médicos y entre otros. Desde el martes 17 de marzo el toque de queda iniciaba a las 21 horas hasta las 5 de la madrugada y quedaba suspendido también el transporte local e interprovincial y la circulación de los carros particulares, y entró en vigencia la primera restricción vehicular según el número de la placa. Los que estaban fuera del país buscaban la forma de regresar, habían viajado por trabajo y otros por vacaciones. Para ellos se hizo la respectiva gestión con Cancillería. Hasta ese entonces solo se habían confirmado 58 casos de COVID-19 en el país, y de esos, 28 eran de Guayaquil. Y las únicas personas fallecidas eran el caso primario de la señora que vino de España y su hermana, y el país se confinaba. Muchos tenían miedo, otros incertidumbre y algunos incredulidad. Se extrañaba el ajetreo comercial, el congestionamiento rutinario. Todo había cambiado y también se extrañaba a la familia. Un día después de entrar en vigencia estas medidas, un vuelo proveniente de Madrid, España, iba a aterrizar en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Venía con 11 tripulantes. La alcaldesa Cintia Viteri impidió que tocara pista y se responsabilizó de esta acción. Por su parte, el ministro de Transporte, después de unas horas, aseguró que era un vuelo humanitario y la fiscalía anunció una investigación por lo que ocurrió en la terminal aérea guayaquileña. Los vuelos humanitarios fueron suspendidos porque los pasajeros no respetaban la cuarentena y se trasladaban a otras ciudades y provincias. Estos fueron retomados con protocolos más estrictos. El 18 de marzo el COE Nacional decidió que el toque de queda en Guayas sea más riguroso. Desde la tarde de hoy, el toque de queda empieza a las 16 horas. La ciudad trataba de acostumbrarse al confinamiento. Los controles los hacían los policías y militares en las calles y avenidas. Ingresos a hogares, nos encontramos en toque de queda. Y se registraron cientos de personas detenidas por irrespetar la medida y por circular sin salvoconducto y por hacer mal uso de aquel documento. Y a las Fuerzas Armadas les prohibieron estos actos, considerados como abusos de parte de sus uniformados, y anunciaron investigaciones. Te fuiste a tu casa, te fuiste. Pero lo peor estaba por venir. En el Teodoro Maldonado Carbo. Pacientes apilados uno encima de otro. La última semana de marzo la muerte se paseó por Guayaquil. Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana, por favor, miren cómo los tengo. Los cadáveres estaban en las casas, en las calles, veredas, en los pasillos de los hospitales. Así están.
Esto es indignante, señores. Es indignante. Así los tienen. Esta situación asombró a los ecuatorianos y también a todo el mundo. El sistema de atención en funerarias y cementerios colapsó. La situación se había agravado con el contagio comunitario que fue mortal. Estábamos enfrentando los estragos de la pandemia y Guayaquil era llamada la aguja en Latinoamericana. En medio de esto, se filtran documentos del intento de compra en el IES de miles de mascarillas e insumos médicos por más de $10 millones y en casi todos los ítems, con supuesto sobreprecio. Esto le costó el cargo al director regional de la institución. Este caso es investigado por la Fiscalía. Asimismo, el Ministerio Público indaga el cobro de parte de funcionarios por el retiro de cadáveres en hospitales de Guayaquil. Uno fue separado directamente por el ministro de Salud Pública. Y el líder de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guatet, asentó la respectiva denuncia. Por otro lado, se incrementaban los operativos en mercados y distribuidoras farmacéuticas por la especulación generada en algunos de estos negocios, eso por pedido de los ciudadanos. Y así el gobierno decidió extender la suspensión laboral presencial hasta la segunda semana de abril. El presidente Lenín Moreno decidió ampliar el toque de queda a nivel nacional desde las 14 horas. Guayas y Pichincha eran las provincias más afectadas. La medida incluía que solo los vehículos particulares podían circular una vez a la semana, de lunes a viernes, y desde ese momento los sábados y domingos nadie puede estar en las calles. Que usando todos los mecanismos posibles se transparente la información, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Tenemos aproximadamente 6.703 fallecidos en estos 15 días de abril reportados en la provincia del Guayas. COVID, presunto COVID y muertes naturales. Y aquí estamos, con todas las provincias en semáforo en rojo, con las clases presenciales en las sierras suspendidas, y todo se realiza de forma virtual, y asimismo iniciarán en el régimen Costa. La tradicional procesión del Cristo del Consuelo fue suspendida semanas atrás. Sacerdotes desde un helicóptero rezaron por la ciudad y también por el país. Además, con la ampliación del bono de protección familiar, que el régimen entrega a personas de escasos recursos durante la emergencia sanitaria, $60 que iniciaron para 400,000 beneficiarios y que ahora se anunció que se incrementará la nómina. Esto se financiará con la contribución del sector empresarial y de los empleados. Se informó que el dinero irá a un fideicomiso y que será administrado por la sociedad civil. El gobierno además anunció que enviará a la Asamblea algunas reformas de ley y propuestas para mitigar el impacto económico en el país. Vivimos todos 3 emergencias: la sanitaria, la económica y la social. Y así seguimos, con un mes de estado de sección, con funcionarios que recorren los barrios, ciudades y provincias, con fumigaciones y entregando medicinas y kits de alimentos, llegando hasta las viviendas de sectores vulnerables. Pero queda claro que todos, sí, todos, estamos con una fe inquebrantable de que pronto nos vamos a levantar, informó Charlie Pizarro. Una nueva muerte se registra en la ciudad de Machala. Se trata de una persona indigente que dormía en la acera. Personal de criminalística realizó el protocolo de levantamiento del cuerpo e indicaron que ya suman 4 personas que fallecen en las mismas circunstancias en aquella ciudad. Un ciudadano, quien fue identificado como Cristóbal López, de aproximadamente 68 años, falleció la mañana de este jueves 16 de abril en la acera de la calle 25 de junio, entre Guayas y Ayacucho. Según testigos, el lugar donde perdió la vida sirvió de dormitorio, ya que era una persona indigente. Él dormía ahí todas las noches. Era indigente, un señor alto, moreno, grueso. Es importante que haga una investigación el hombre, ahí pasaba de día y de noche, en los soles caniculares se pasaba todo el día. Personal de criminalística inmediatamente realizó el protocolo de embalaje y levantamiento del cuerpo. El procedimiento lo realizan debido a la pandemia por la que atraviesa el país. La desinfección del sitio con amoníaco cuaternario es necesario, pues se desconoce si el occiso falleció con la enfermedad del coronavirus. Este es nuestro trabajo, lo cumplimos a cabalidad, lo estamos haciendo de la mejor forma, con todas las indicaciones y los protocolos que indica la norma. Algunas personas se acercaron y mencionaron conocer a la víctima. Se conoció que era un hombre que estudió leyes en la Universidad de Guayaquil. Se desempeñó como funcionario público en la Intendencia de El Oro desde el año 1980 hasta 1991. Por razones desconocidas cayó en la miseria y deambulaba desde hace 15 años.
un hombre muy preparado, no sé qué le pasó de la noche a la mañana, comenzó a deambular hace muchos años ya atrás. Un hombre indigente totalmente, ¿me entiende? Que comía de los desperdicios y todo eso, ¿no? El jefe de criminalística mencionó que con la muerte de Cristóbal ya suman 4 personas que pierden la vida de manera similar. También indicó que los protocolos que realizan a los cadáveres es el mismo sea que hayan muerto por coronavirus o muerte natural. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. En menos de media hora, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil logró retener 10 vehículos cuyos conductores presentaban anomalías con los salvoconductos para circular por la ciudad. El operativo se cumplió en la avenida Domingo Comín, al sur de la ciudad de Guayaquil. En medio de la tarea, detectaron la presencia de este automotor con algunas inconsistencias, entre ellas la placa mal ubicada, y con un chaleco con distintivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El chaleco estaba sobre el asiento, entonces nosotros le vamos a retirar en este momento el chaleco para que no pueda circular y portando este distintivo de la Comisión de Tránsito. ¿Este chaleco no le garantiza ni le autoriza nada al señor? No, para nada, en lo absoluto, ¿no? Lo único que necesitamos es controlar el número de placa, que es lo que tiene que circular el día de hoy. De su parte, el propietario del automotor intentó justificarse, pero los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal encontraron más irregularidades. Yo vengo trabajando, me sacrifico 12 horas por esta pandemia que tengo. Así es. Está bien que y eso es admirable, nadie se lo discute. Y quisiera, no sé, que me colabore también como ser humano. Tengo a mi mujer embarazada, vengo comprando medicina también. ¿Y ese chaleco de la Comisión de Tránsito? Mi papá trabaja en la Comisión de Tránsito, eso lo estoy diciendo. Pero si gusta se lo lleva, no hay problema. Yo siempre me he regido de la ley, amigo. Ni uno corresponde ahí, tome. Ni uno le corresponde. Ya, aquí hay una placa. Y la placa del carro. De su parte, el Departamento de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador dio a conocer que el chaleco que supuestamente pertenece a un miembro de la institución realmente es falso, que la prenda original tiene otras características y los distintivos se encuentran bordados. El carro de este ciudadano pasó a formar parte de los 8 autos y 2 motocicletas que fueron retenidas en menos de 10 minutos por hacer mal uso del salvoconducto que les permite transitar por Guayaquil. ¿Pero qué pasa? Que ese salvoconducto lo utilizan todo el día para hacer servicio de transporte personal y eso no lo vamos a aceptar. Eso es lo que hemos detectado en su mayoría de los casos aquí. Recuerde evitar la sanción respectiva, la cual asciende al 50% del salario básico unificado, menos 9 puntos en la licencia y además debe cancelar $8 por cada día que su vehículo permanezca en los patios de retención. Vamos a ser enérgicos en este tipo de control, no vamos a aceptar ningún tipo de excusa. Se respeta lo que dice el salvoconducto, lógicamente. Recuerde usted que el salvoconducto lo validamos nosotros, Policía Nacional y ATM. Informó José Morales. Más de 150 sancionados por incumplir la restricción de circulación de acuerdo al número de placas se registró el día de ayer solo en Quito. Las autoridades señalan que esta es una muestra de que la ciudadanía no está cumpliendo con las medidas. Avenida Amazonas y Tomás de Berlanga. Aquí se encuentra uno de los puntos fijos en donde la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecuta los operativos de control vehicular. Según Francisco Arauz, director de fiscalización de la institución, lamentablemente la ciudadanía no respeta las restricciones. Bastó estar menos de 10 minutos y una motocicleta fue retenida. No tenía licencia y no le correspondía el dígito para circular. Al mismo tiempo, un taxi también corrió con la misma suerte. Se encontró que el señor tenía 4 llantas lisas. El señor estaba con el parabrisas roto, licencia caducada. En toda la ciudad existen 82 puntos estratégicos de control. Desde el 17 de marzo hasta el 15 de abril se han revisado 86.936 vehículos, de los cuales 3.872 fueron sancionados. Además, se retuvieron a 391 automotores. Solamente el día de ayer tuvimos 156 citados y 53 vehículos que fueron retenidos y enviados a los patios de retención vehicular. El motivo sigue siendo el mismo, el incumplimiento de los ciudadanos ante las medidas implementadas por el gobierno nacional. Salen cuando no les corresponde el dígito de su placa,
no tienen salvoconducto o el salvoconducto no lo están utilizando, no hay una utilización correcta del salvoconducto. Cifras alarmantes que, a decir de las autoridades, reflejan una sola cosa. Sigue habiendo personas que no ven la importancia de la situación en la que estamos, que debemos cuidarnos todos, que debemos respetar todos, pero lamentablemente tenemos números altos respecto a sancionados y detenidos por el incumplimiento a la restricción. En Quito informó Adriana Rojas. Un hospital del día del municipio de Guayaquil fue abierto para atender a pacientes con síntomas de COVID-19. La apertura fue presidida por la alcaldesa Cintia Viteri, quien informó que mantiene reuniones con clínicas privadas para asistencia de ese tipo de pacientes. Se trata de la unidad respiratoria del Hospital del Día Jacobo y María Elena Ratinov, ubicado en el sector de Puerto Lisa, en el suroeste de la urbe. En el sitio se realizan atenciones primarias de salud para identificar a pacientes de COVID-19. Es decir, atender a los pacientes que tienen síntomas de COVID para ver en qué estado están. Si están en la etapa inicial, intermedia o grave. Ustedes han visto personas que han entrado aquí con síntomas. Ya solo con los síntomas nosotros los medicamos. Muchos casos llegan a complicarse porque no se actúa rápidamente. Y en el momento en que se agravan, ya el paciente no necesita cuidados primarios, sino que ya pasa a ser un paciente de necesidad de cuidados intermedios o intensivos. Durante la apertura, una mujer, quien era asistida por familiares, llegó con síntomas de coronavirus. Los médicos la atendieron inmediatamente, luego quedó ingresada. Mientras más rápido se capta el paciente, es mucho más fácil que el paciente responda a una terapia. Con un aislamiento en casa, con una buena hidratación, medicación adecuada, el paciente va a salir. Vamos a tratar de salvar vidas, porque no podemos dejar que los síntomas empeoren, en casa el paciente se quede, empeore. El municipio cuenta en total con 38 casas asistenciales, entre ellas 2 para pacientes de COVID. Además, otros 4 hospitales van a ser dedicados a las personas no COVID para atender diabetes, hipertensión. Estamos contratando ginecólogos también para las mujeres embarazadas. La alcaldesa informó que mantiene reuniones con 15 clínicas privadas para que también dispongan de triajes para pacientes de coronavirus y se les dé la atención del caso. Informó Jorge Salazar. Nacional. Atención, una investigación periodística acusó a China de ocultar información sobre la gravedad de la pandemia en los días más cruciales del brote. Eso pese a que llegaban numerosos pacientes a los hospitales de Wuhan, el epicentro de la pandemia. China nuevamente está en el ojo del huracán, y no por ser el epicentro de la pandemia, sino porque una investigación periodística ha acusado a la nación de haber ocultado que el país mantenía en secreto la potente crisis sanitaria a causa del virus durante 6 días, los días más cruciales del brote. Según la agencia estadounidense AP Noticias, que da información obtenida de comunicaciones de la Comisión Nacional de Salud de China, el presidente Xi Jinping advirtió a la población en el 7º día de la propagación de la enfermedad, el 20 de enero. Para entonces, los 6 días anteriores, en plena época de celebraciones por fin de año en el país asiático, con concentraciones masivas de la población, más de 3.000 personas se habían infectado durante casi una semana de silencio de las autoridades. Ante esto, han respondido los voceros de la nación. China siempre ha notificado oportunamente al OMS y los países relevantes sobre la información de la epidemia con una actitud abierta, transparente y responsable. Esto ha sido plenamente reconocido y altamente recomendado por la comunidad internacional. Por su parte, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud descartaron que este virus pudo haberse originado de un laboratorio. Según la agencia investigadora, es que hay dudas sobre el silencio de las primeras advertencias, pues en el país se habría castigado a varios médicos por difundir información, misma que habría causado escalofríos en los hospitales de Wuhan. Mientras tanto, en el intento de China de buscar una línea entre advertir al público y evitar el pánico, preparó el escenario para una pandemia que ha infectado a 2 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 126.000. Informó Ismenia Solor. Y mucha atención porque mañana estrenamos un nuevo espacio donde un especialista de la salud responderá a sus inquietudes sobre el tema de coronavirus y otros temas de su interés.
Envíenos preguntas por video a nuestro WhatsApp 096-95-85-650. Recuerde, mañana viernes en La Noticia. Y este lunes tendremos el segmento Oportunidades y Ofertas. Escríbanos a nuestro WhatsApp indicando de qué se trata su emprendimiento o qué productos usted realiza. Nuestro equipo de producción los contactará con ustedes y así nuestro público podrá conocer su negocio, porque juntos vamos a salir adelante. Es momento de una pausa comercial, ya regresamos con más información. Horas con 48 minutos y continuamos. Ahora les presentamos un nuevo caso de personas que están superando el COVID-19. Para eso, Adriana Peralta nos tiene más detalles en el segmento Pruebas de Vida. Adriana, buenas noches. Así es, Charlie y amigos, buenas noches. A continuación conozcamos la prueba de vida de Jessica Maridueña, quien ha superado el COVID-19 junto a otros miembros de su familia y ahora le propone a la gente preguntarse cuál es su propósito de vida. Bienvenidos a Antídoto COVID. Jessica Maridueña reconoce que durante su etapa de convalecencia, ella junto a 3 miembros de su familia diagnosticados con COVID-19 vivieron episodios de angustia, de miedo. Sin embargo, sabía que el enemigo estaba en casa y tenía que enfrentarlo. No podía hacerlo sola. No pude hacerlo sola, pues estuvo justamente mis hermanos, estuvo pues mis hijos, mis enfermos, pues estuvo el padre de mis hijos. Y además, el apoyo o esa red emocional que tanta falta hace en estos momentos. Los mensajes motivadores que recibía de cada persona le aportaron a su recuperación, pues indica que le inyectaban energía para asumir la situación y hacerle frente a esta enfermedad. Quiero comentarles que durante el tratamiento, una dosis importante era también pues las dosis de esperanza. Y no hablo solamente de la esperanza y dejarlas en las palabras. Hablo de la esperanza que se siente, de la esperanza que justamente nos permite construir nuevas cosas. Y es que de todo se puede aprender, de lo bueno, lo malo, entre desolación e incertidumbre. Ahí es cuando debemos plantearnos. ¿Cuál es nuestro propósito? Definitivamente, el que hayas sido sobreviviente de COVID, el que hayas perdido a algún familiar, o el que no te haya tocado ninguna de las dos circunstancias, te motiva a algo. Es el momento de pensar para qué estás aquí. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿O qué quiere el universo de ti? ¿O la vida? ¿Qué espera de ti? Pensemos en el mañana. Hoy es el momento y tenemos una gran oportunidad. Informó Adriana Peralta. Esta guerra está llena de rendidos, pelea. Y recuerda que si usted quiere participar en este segmento puede escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650, empezando su mensaje con la frase "Quiero contar mi historia", y nuestro equipo se pondrá en contacto para seguir compartiendo relatos de esperanza. Un abrazo. Tú tienes más, Charlie. Entera. Muchas gracias, Adriana. Mañana tendremos un nuevo caso. Y hasta nuestra redacción llegaron varios saludos de niños y niñas que con su corto lenguaje dan un mensaje ante la pandemia que vive el mundo y en especial a nuestro país. Carlos Julio Gurumendi nos presenta estos saludos que tienen con un solo concepto: quedarse en casa y hacer caso. Algunos aprovechan la cuarentena para enviar mensajes motivadores a los ecuatorianos. Y es que el fin es uno solo: no contagiarse del COVID-19. Hola a todos, mi hermana y yo queremos mandarle un saludo a todo el Ecuador. Esto pronto pasará. Quédate en casa. Quédate en casa. Hola, soy Santiago. Hola, soy Nicolás. Por favor, quédese en casa. Cuida a tu familia. Y para protegernos de la pandemia del coronavirus, yo y mi familia
Me quedo en casa. Quédate en casa. E incluso existen videos donde se ilustra varias medidas de higiene. Lávate la mano con agua y jabón. Cambiar el aire de fe. La ayuda de mamá. Quédate en casa. Guayacao. Que estamos en problema por el coronavirus. Les pido que se laven bien las manos con bastante agua y jabón. Usen mascarillas y no salgan de casa. Quédense en casa. Esta canción Y hay quienes a través de la música nos regalan un mensaje. luchando día a día, como quisiera ser grande para ayudarte a ti. Amigo policía, también a militares, doctores y enfermeros, y con mucho orgullo los cuerpos de bomberos, estamos preocupados por esta pandemia. Videos que sin duda alguna reflejan un solo mensaje. Protégete y protege a los tuyos. Quédate en casa. Informó Carlos Julio Gurumendi. ¡Fuerza, mi gente! Gracias por acompañarnos y continuamos. El precio bajo del barril del petróleo sería un motivo suficiente para que el país deje de producir crudo, ya que más le cuesta al gobierno la extracción. Así lo manifiesta Henry Llanes, experto en hidrocarburos, y al respecto, el ministro de Energía, René Ortiz, informó que la falta de demanda es una problemática a nivel mundial. Con una contracción económica mundial, en el 2019, la economía creció en el 2.3%, el más bajo en una década. Para el 2020 se esperaba crezca el 2.5%, sin embargo ha alcanzado el 1.8%, dando como resultado, entre otras cosas, una sobreoferta petrolera, advierte el ministro de Energía, René Ortiz. China, que es el primer comprador del mundo de petróleo, está cerrado y está abarrotado de petróleo. Saudi Arabia empieza a poner inclusive petróleo en almacenamiento flotante. Días más tarde la situación petrolera se complica. Al Arabia Saudita y Rusia no llegar a un acuerdo para reducir la producción de crudo, colapsando el precio del mismo. Y la demanda cae en un 30%. Y claro, cuando cae en el mundo la demanda y cuando cae en el mundo, los precios también rebotan en todas partes. Entonces, a esto se suma la pandemia que cierra el mundo. Para el 9 de abril, una reunión de 60 países productores de petróleo generó nerviosismo en el mercado, bajando aún más el precio del barril. Ya en esa época se mantenía en $22. Ecuador quedó en un punto de quiebre. Prácticamente ha comprimido el consumo en un 70-80%. Estamos también sobreabarrotados, estamos sobreestoqueados con combustibles, no solamente en los terminales principales, sino en los terminales de ciudad e inclusive en las estaciones de servicio. El experto en temas petroleros, Henry Llanes, no augura un corto plazo para la recuperación del precio del petróleo. La cultura económica de la sociedad mundial ya no va a tener el mismo ritmo que tenía hasta antes del coronavirus. Como no va a tener ese ritmo de consumo, entonces eso repercute directamente en lo que es el uso del recurso energético. Entonces, la demanda se va a contraer. Llanes sugiere dejar de producir crudo, porque estaríamos a pérdida. Pero si sigue bajando el WTI, el castigo para el crudo ecuatoriano es mayor. Puede llegar a $8, puede llegar a $9, puede llegar a $10. Sacar un barril de petróleo que el costo es bien alto, bien difícil. Le digo que en el caso de Petroamazonas, en condiciones normales, se decía que estaba extrayendo un barril de crudo en $17. Informó Héctor Romero. Y mucha atención porque desde mañana estrenamos un nuevo espacio donde un especialista de la salud responderá a sus inquietudes sobre el coronavirus y entre otros temas de su interés. Envíenos su pregunta por video a nuestro WhatsApp 096 95 85 650. Recuerde, mañana viernes
en la noticia. Y este lunes tendremos un nuevo segmento. Oportunidades y ofertas. Escriban a nuestro WhatsApp indicando de qué se trata y sus emprendimientos también y productos que usted realiza. Nuestro equipo de producción los contactará y con ustedes, y así nuestro público podrá conocer su negocio, porque juntos vamos a salir adelante.